¿Qué 20 minutos más o menos? ¿Ahí? Bueno. Bueno, ya las compañeras hicieron un raconto de coyuntura, de principales hechos, así que me voy a ahorrar esa parte. Yo voy a compartir una serie de ideas preliminares que hemos intercambiado con algunos compañeros, sobre todo el hemisferio izquierdo. Y son ideas colgadas con pinza, porque todavía lo que campea es la perplejidad, ¿no? Y cierto mareo de nuestra parte. Por lo menos yo me siento así todavía. Creo que lo que sí es claro es que esto ya es un acontecimiento, ¿no? En el sentido del propiamente dicho, ¿no? Un evento que marca un antes y un después, ¿no? El ascenso de Bolsonaro me refiero, obviamente. Un evento que por ser expresión o por poner arriba de la mesa contradicciones largamente contenidas, se constituye justamente un acontecimiento que de alguna manera acelera el tiempo histórico, lo hace saltar de nivel. Por lo menos hasta ahora, creo yo que la envergadura del hecho político de lo que representa Bolsonaro es de ese peso histórico, ¿no? de ese parteaguas, ¿no? También lo pensé con la prisión de Lula en su momento, también lo pensé con la prisión de Dilma, pero si uno ahora abre el panorama y mira, todos esos fenómenos son el mismo fenómeno que hoy tiene como punto alto la victoria arrolladora de un fascista, de un ultraderechista por la vía de las urnas. Eso, y uno a veces, los brasileños dicen, acá hay varios compañeros de Brasil, ellos creen estar en 1964 de vuelta, ¿no? Y hay algo de verdad en eso. Y esto creo que nos lleva a pensar acerca de la linealidad del tiempo, ¿no? O su no linealidad. Cuando los compañeros dicen, estamos en 1964, es verdad. Estamos nuevamente porque el tiempo, en definitiva, son hechos políticos y sociales. O sea, el tiempo es movimiento. Y el tiempo son circunstancias. Y nosotros hoy estamos en circunstancias similares a las que estuvo América Latina en la década del 60 y en la década del 70. Y después voy a argumentar por qué. Y creo que desde ese lugar histórico, ¿no? Desde estar repitiendo condiciones sociales, momentos de eclosión de contradicciones similares a las del pasado, es que esto cobra sentido y puede ser entendido en su dimensión histórica, ¿no? En su profundidad como emergente. Yo creo que esto en principio nos está hablando de dos impactos inmediatos, esto que pasó en Brasil, el ascenso de Bolsonaro. Un primer impacto inmediato es que la derecha y la burguesía se desplaza como clase hacia una estrategia diferente de cómo organizar la lucha de clases en el continente, ¿no? Lo hace la burguesía brasileña con esto, pero también ya vemos que esto puede irradiar también a que otras burguesías adopten un giro estratégico de similares características, ¿no? Y por el otro lado creo que tiene un segundo impacto que tiene que ver con nosotros, y que es con el fin de la ingenuidad. Yo no esperaba que esto se acelerara de esta manera, con esta velocidad, que esta cara fascista, autoritaria, violenta de la derecha y la burguesía apareciera sobre la mesa ya, pero ahora me doy cuenta que era pura ingenuidad de mi parte. Esto ya estaba pasando en Venezuela hace años, lo decodificábamos de otra manera. Paréntesis, para todos aquellos que piensan que Venezuela es un autoritarismo y una dictadura, tengan en cuenta, yo estuve en Venezuela, la gente que hace las marchas contra el chavismo en Venezuela es el Bolsonaro venezolano. Tengámoslo muy en cuenta para el día de mañana volver a decir qué horrible Maduro, cómo saca a los milicos a reprimir. Tengamos en cuenta que Leopoldo López, que hoy está preso, es Bolsonaro venezolano. Y la base social que hizo las guarimbas y eso, es el bolsonarismo venezolano. Para complejizar también esas miradas lejanas, donde nos paramos en las reglas de juego democrática y tiramos unos dardos sobre falta de democracia, etc. Pero decía, yo creo que solamente una clase que tiene un profundo desconocimiento de las condiciones históricas en las que le toca actuar, o sea, una clase que tiene un profundo desconocimiento del capitalismo en el cual está inmersa, recibe esto con ingenuidad. Recibe esto con sorpresa. Y yo creo que nosotros estamos en ese punto. A todos nos sorprende que en 3 meses lo que antes era un payaso
de la política partidaria brasileña, hoy sea el presidente de Brasil. Y eso refleja eso, ¿no? Nuestra profunda ignorancia del capitalismo sudamericano, que es algo que tenemos que corregir. Como tarea política de la hora, ¿no? Inmediata. Antes de empezar con la idea que quiero transmitir, quiero hacer una serie de recomendaciones para seguir logrando espesura a la hora de pensar este tema. La primera es los que hablan portugués o los que entienden portugués, que lean o que vean en YouTube un filósofo que se llama Vladimir Safatli. No sé si lo han visto, se lo recomiendo enfáticamente. Creo que es de las personas que con mayor lucidez está interpretando lo que está pasando en Brasil ahora. Vladimir Safatli, un filósofo del PSOL, de la Safatli, de la USP, de la Universidad de San Pablo. Y después le recomiendo algunos artículos del número del Hemisferio Izquierdo, un poco de autobombo, la editorial, y un artículo que se llama El cuento de la criada, feminismo, vacío político y restauración conservadora. Está muy interesante, que también habla del fenómeno de Bolsonaro, y que la compañera Mariana Mato, que está ahí presente. Que bueno, aquí iba a hablar acá, pero no. Bien, una primera pregunta. Impacto sobre Uruguay de esto, ¿no? Y yo ahí me preguntaría, ¿es correcta formular de esta manera la pregunta? Es decir, ¿impacto sobre Uruguay? Sí y no. En un primer momento yo diría que sí. Evidentemente esto va a tener impacto sobre Uruguay. Hay un impacto muy directo que yo creo que de consolidarse un viraje fascista de Brasil, evidentemente Uruguay es una zona de proyección geopolítica básica de Brasil. Nosotros somos el Estado-nación más cercano de su polo industrial más potente y del espacio que es la base social fundamental de Bolsonaro, que es el sudeste brasileño. Río de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, etc. ¿No? Hay que recordar el famoso Plan 30 Horas, que era un plan de la dictadura brasileña para invadir Uruguay en caso de que el Frente Amplio ganara en el 71. Se llamaba 30 horas porque era el tiempo que demoraban en llegar a Montevideo los militares brasileños. Había también un plan de contraofensiva de Sereñi, los Tupamaros, el Partido Comunista, que era en realidad una caricatura porque no había condiciones de sostener nada. Pero bueno, lo importante creo que es eso, ¿no? Evidentemente el peso geopolítico de Brasil se proyecta sobre Uruguay, y bueno, esa presión la vamos a tener de consolidarse un gobierno fascistoide de ultraderecha en Brasil. Pero de lo otro que me pregunto, y por eso digo entre comillas, que diga impacto sobre Uruguay, es si las condiciones que hacen emerger al fenómeno Bolsonaro en Brasil también no están presentes en Uruguay y en el resto de Sudamérica. Y hacia ahí es que voy a orientar mi intervención. Yo creo que Bolsonaro, y antes que Bolsonaro el bolsonarismo social, porque antes que Bolsonaro estaba el bolsonarismo en Brasil, ¿no? O sea, la ultraderecha, que ya había ganado las calles en 2013, cuando Dilma le hace concesiones a la burguesía y pierde toda la base social que tenía. Este fenómeno, yo creo que aparece recogiendo dos elementos fundamentales de la etapa en la que estamos. El primero, y creo que es el fundamental, es que nosotros en América Latina estamos llegando al fin de un ciclo de ascenso del capital, donde el capital ahora precisa avanzar sobre el precio de la fuerza de trabajo, porque ya se quedó sin los motores que lo dinamizaban y que le permitían combinar temporalmente crecimiento e inclusión social. O sea, estamos llegando a una de las crisis periódicas y recurrentes del capitalismo sudamericano, pero con una particularidad que la hace diferente de la crisis a la que arriba el capitalismo sudamericano en 2002, o en 2001, o en el 99, en el caso brasileño, o sea, la crisis del fin del siglo XX. La particularidad de esta crisis es que el capitalismo sudamericano llega a la crisis con todo el mundo adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Es como el tipo que está en el barrio y de repente se endulzó, invitó a todo el mundo a cumpleaños y a las 9 de la noche se dio cuenta que ya no tenía comida ni para la mitad de la gente. Entonces ahora no sabe cómo resolver eso. Y la única forma que tiene de resolver eso es sacar a patadas a la mitad de la gente que invitó al cumpleaños. ¿A qué voy? Que el capitalismo sudamericano hoy ha incorporado una serie de demandas populares, tiene un tamaño que está articulando una serie de equilibrios de poder y de repartos de riqueza que lo hacen mucho más pesado y hacen que la caída sea mucho más violenta. Porque tiene que sacarse muchas más cosas de arriba. Tiene un montón de plusvalía que está utilizando, por ejemplo, para sostener una masa enorme de población que en realidad está sobrando para sus necesidades de acumulación.
lo que el viejo Marx llamaba población obrera sobrante o población o superpoblación relativa, que no quede tan despectivo. Y además precisa avanzar sobre el salario en unas condiciones históricas donde los sindicatos han tenido un proceso de acumulación de fuerzas muy relevante. Por tanto, están ante un problema serio. No es aplicar un ajuste en el 2002 cuando teníamos 20 años de neoliberalismo y en un sindicato no volaba una mosca. Las condiciones de lucha de clase de hoy son diferentes. Y esto yo creo que explica en cierta medida la forma que está asumiendo la reacción conservadora. Una cosa importante en este punto es que, si bien Bolsonaro aparece representado simbólicamente como el restablecimiento del orden del capital, del orden del padre, es algo así como la figura de Liam Neeson en Búsqueda Implacable, ¿no? Es la persona de fuera de la política a la que le van a buscar para que venga y ponga orden y corrija, ¿no? El padre estaba ausente, se volvieron todos putos y ahora viene el padre y corrige todo eso y pone orden. Es como el restablecimiento del orden del patriarca. Además de eso, que creo que es un componente de este fenómeno, el componente fundamental es que decía de la necesidad del proceso de abaratamiento de la fuerza de trabajo en Brasil y consolidar sobre todo una estabilidad en un nivel menor de salarios y en un nivel mayor de población sobrante liberada a su azar. No es casualidad que el símbolo de Bolsonaro sea un arma apuntada, no es casualidad que emerja también sobre la demonización de los sectores populares y sobre la receta de hay que matarlos a todos, ¿no? De alguna forma el fascismo se presenta o puede ser pensado como la conciencia política de la burguesía, pero no sobre la burguesía, sino también de capas populares, para la aniquilación y la persecución de la población obrera sobrante de América Latina, que es una troja de gente. Al capitalismo sudamericano le sobra una banda de gente. Y eso es un problema para ellos y para nosotros también. Y creo que esto tiene otro ingrediente, que es el carácter móvil de la lucha de clases y cómo el hecho de que el fascismo brasileño se imponga y abarate la fuerza de trabajo en Brasil, que lo haga en el caso argentino mediante el macrismo o de la forma que sea, al abaratar el precio de la fuerza de trabajo en esos países, pone a la burguesía uruguaya contra las cuerdas y la incita con mayor virulencia a que haga eso en nuestro país. Por tanto, de consolidarse estos procesos en Argentina y Brasil, los niveles de agudización del conflicto en Uruguay van a ser mucho más intensos. Pero porque no le queda otra a quien administra el capital en Uruguay. Y eso es importante que tengamos en cuenta. Esta cara fascista, esta cara violenta, no viene de la superestructura de la política latinoamericana, viene de sus entrañas, de su estructura socioproductiva. Viene de una materialidad que trasciende cualquier elenco político, si Cristina, si Macri, si Astori, si Luis Lacalle Pou, viene de abajo, viene de las entrañas del propio capitalismo. Y este momento histórico nos encuentra desarmados como izquierda. Nos encuentra en un proceso de confusión, nos encuentra con una hegemonía en la clase obrera organizada que sigue atada a un pacto imposible, que es el pacto progresista, y por tanto no nos tiene en condiciones de poner sobre la mesa en lo inmediato algo que sea superador de la propuesta de ajuste y de nuevo orden que tiene la derecha. Y ahí yo creo que lo primero que hay que dinamizar es una autocrítica feroz de nosotros, ¿no? No solo de nosotros, del progresismo como forma política agotada. Yo pensé que en 2013, cuando el PT perdió las calles con la burguesía brasileña, iba a haber una autocrítica del progresismo, no la hubo. Pensé que cuando Dilma le dan un golpe, iba a haber autocrítica, no la hubo. Cuando Lula va preso, tampoco hubo autocrítica. Bueno, quizá ahora, con esta situación, podamos sí volver a pensar cuáles son los componentes fundamentales de una estrategia posible para América Latina, ¿no? Que no sea simplemente esta confianza ya ahora sí totalmente ingenua de que podemos combinar
hasta el infinito crecimiento e inclusión social bajo los moldes del capitalismo sudamericano. Yo creo que ahora en retrospectiva, si uno mira el caso uruguayo, las cosas empiezan a cobrar otro significado, ¿no? Los agroconvocados, por ejemplo, en Uruguay, ya lo comentaban las compañeras, hasta desde el punto de vista de los símbolos, ¿no? La apropiación del símbolo nacional, la apropiación del discurso de orden, la apropiación del discurso del trabajo, son de alguna manera algo así como un bolsonarismo a la uruguaya. Ayer me comentaban los compañeros que por General Flores circuló una marcha de casi 4 cuadras de evangelistas, cuyo lema era por Uruguay y por la familia. Sectores populares, jóvenes, mujeres, Jesús te ama, contra la ideología de género. A 501 años de la reforma luterana, esa era la consigna. No sé por qué, no pregunto por qué, no salió en casi ningún medio de prensa. Pero ellos están ahí mostrando músculo, sabiendo que son un pilar de lo que es la disputa de los sectores populares con la izquierda. Es un problema central para nosotros ese. Después hay que preguntarse por qué razón el evangelismo avanza en los sectores populares como conciencia religiosa, por qué ha desplazado la Iglesia Católica, en fin, eso será tema para otra oportunidad. Y bueno, después lo que ya vimos, ¿no? Novik, Verónica Alonso, Larrañaga, una fracción de derecha uruguaya que ya empieza a ver que ahí puede tener alguna serie de réditos políticos. Yo creo que lo importante ahora es que entendamos dos cosas fundamentales. La primera es esto que decía hoy. Estamos en la hoja de ruta del capital nosotros. Nuestros cuerpos, nuestras subjetividades son un obstáculo para que el capital se siga realizando en América Latina. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que tenemos una clase dirigente o una clase dominante o una élite latinoamericana que es sumamente lumpen. Como dicen en Argentina, choriplanera, ¿no? Que es la denominación que usan ellos para hablar de los votantes generalistas y la gente de los barrios. Hay que entenderlo esto, porque esto tiene implicancias muy serias sobre nosotros. Porque si tenemos una burguesía lumpen, choriplanera, violenta, totalmente desalmada, porque las campañas de la derecha sudamericana, si uno se pone a pensar qué es lo que están ofreciendo, es una campaña de demonización del MIDES en el caso uruguayo, o sea, de lo que son los recursos que se utilizan para sostener a la gente viviendo en sus mínimos biológicos, y luego es baja salarial y desmantelamiento del Estado, o sea, nada. Es hasta antinacional, es el desmantelamiento de los pocos instrumentos que tiene la sociedad sudamericana para mantenerse en pie como sociedades integradas, como estados mínimamente en condiciones de existir. O sea, es una lista latinoamericana que nos está llevando a una deriva que uno no sabe ni... O sea, es una mexicanización de Sudamérica lo que tiene para ofrecer la burguesía sudamericana. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que empezar a ponerlo arriba de la mesa. Nos están ganando el clivaje de la política. Nosotros tenemos que tener claro quién es el enemigo y decirle a la gente quién es el enemigo y quién es el responsable por los problemas que tenemos en América Latina. Hace rato que nos vienen ganando el debate sobre el malestar y sobre los chivos expiatorios en Sudamérica, y en el caso uruguayo. Los sindicatos, la gente que cobra planes sociales, por ahí va el repertorio de la corrupción, esa cosa tan insustancial desde el punto de vista político. Hace rato que la burguesía está disputando palmo a palmo, rabiosamente, los códigos del malestar. Y por tanto el clivaje amigo-enemigo, ellos-nosotros, que permite hacer política además. Y nosotros estamos perdiendo esa batalla. La estamos perdiendo. Nos están ganando el malestar, nos están ganando la noción de orden. Nosotros tenemos que disputar rabiosamente la noción de orden. No hay que tener miedo de eso. Hay que poder tener un discurso que pueda discutir con el vecino el problema de la seguridad y no simplemente diciéndole dentro de 100 años cuando seamos socialistas no te va a robar más nadie. Yo creo que hay que también empezar a disputar otro significante que es la familia. La burguesía se mandela con el orden y con la familia. Hay que disputar también la familia.
en los códigos con los que conversa la gente en la calle, con los que conversan los vecinos, pensar la familia no como el búnker, propiedad privada del patriarca, no como un espacio de empatía, de solidaridad, de encuentro, de respeto, de entendimiento. Creo que realmente tenemos que popularizarnos. Más que la izquierda, más que la gente se haga izquierda, creo que la izquierda tiene que hacerse más gente. Estamos en una especie de nube progresista, intelectual, con nariz repingada, y la gente junta bronca con eso. Y la está devolviendo en esta aventura bolsonarista o lo que sea. Hay un proceso de profunda desconexión de nosotros como izquierda con los sectores populares. Eso es una autocrítica feroz que tenemos que hacernos. Habrá que pensar mucha cosa. Entonces, para mí ya, esto es una tarea de ayer, disputar el campo de la impugnación y ver cómo hacemos eso. Cómo disputamos el campo del malestar, el campo de la impugnación, el campo del descontento. En Uruguay todavía tenemos tiempo, nos quedan 4 años para que venga Bolsonaro a Uruguay, o bueno, 5, no sé. Yo creo que la fascistización de la derecha uruguaya es un hecho, va a ocurrir, todavía tenemos tiempo en Uruguay, pero hay que salir a remarla, a militar, no hay vuelta. Hay un fuerte proceso de fractura de la solidaridad y la empatía en Uruguay, eso es clarísimo. Ellos van por eso, la solidaridad y la empatía es un problema para el capital, porque es la base conceptual o ideológica del reparto, de la distribución, de los planes sociales, de la existencia del propio Estado. Creo que empieza a estar juego con esta derecha la existencia del propio Estado, como instrumento más allá del Estado, juez y gendarme, porque esto de fusionar ministerios en el fondo es eso, ya está, un Estado que tenga milico, que tenga jueces y que tenga fuerzas armadas. Y por ahí, y ahí tenemos que poner algo arriba de la mesa. Yo no sé qué es. Creo que por lo pronto hay que empezar a disputar malestar, pero hay que poner algo arriba de la mesa. Y hay que caer en cuenta de que no estamos teniendo nada. Que estamos como izquierda, que seguimos pensando desde la doctrina, desde la ideología, que hemos abandonado la realidad. Yo cada vez que leo un pasquín de izquierda, un compañero que escribe, lo que sea, lo que generalmente se ve es mucha doctrina. Trotsky dijo tal cosa, Lenin dijo tal otra, Marx, pero hay muy poca realidad, no hay mucho dato, no hay mucha investigación, y ni Marx ni Trotsky ni nadie nos van a decir qué hacer hoy. No nos van a decir porque ya se murieron, porque la historia es otra. Y a cada generación nosotros nos toca hacernos cargo de lo que nos toca, que es esto. Es este capitalismo de mierda que va a los bandazos y que es un barril de pólvora. Y bueno, nos toca a nosotros. Y tenemos que recrear las condiciones teórico-políticas para intervenir sobre eso. Y eso es realidad, es estudio, es lectura, es militancia, es conversación, es debate, son publicaciones, etc. Pero no está en Marx eso. Obvio que sin Marx vamos a estar a la Bartola. Pero no podemos sustituir nuestra obligación, nuestra tarea de hacernos cargo de lo que nos toca. Entonces ahí, terminando, ellos no tienen nada para ofrecernos. El problema nuestro es la elite sudamericana, es esa estructura de privilegios que ellos nos van a soltar. Nosotros tenemos que rever el sectarismo que hemos heredado, este sesgo doctrinario que decía recién, de discutir ideología y muy poca realidad. Es claro que el horizonte fascista, la irrupción del fascismo, cambia la regla de juego. Es claro eso, la vida se pone en entredicho, la libertad más básica se pone en entredicho. Y eso obliga a que nosotros cambiemos nuestra forma de militar, a repensar el cómo militamos. Pero bueno, como dice este compañero Vladimir Zafatle, no estamos solos en esta tarea, estamos acá nosotros, hay un montón de tiempo de memoria, de lucha, de resistencia y de victoria atrás nuestro. Hay mucha dignidad en la que recostarse, desde la cual sacar fuerzas. Y bueno, creo que esta irrupción fascista lo que hace, abre el escenario, lo desordena. Esta idea de que están desfondándose los pactos post-dictadura en Sudamérica. Ahora en Brasil es donde es más claro, pero creo que en realidad el tiempo está pautado por eso, por un
por la incapacidad de que se sigan sosteniendo los pactos post-dictadura, o sea, acá en Uruguay el pacto del Club Naval, no sé cómo se llamará en Argentina, ese pacto o ese régimen que inaugura el fin de la dictadura militar. Y bueno, el escenario está totalmente abierto como nunca lo estuvo quizá en nuestra generación. Y hay que hacerse cargo. Quizá esta pesadilla de Bolsonaro, sea lo que precisamos para despertarnos y hacer un viraje estratégico en nuestra capacidad de intervenir en la lucha de clase. Gracias.